Ella solo quería descansar. Pero esa noche, cuando el vecino la invitó a un paseo en helicóptero sobre la ciudad, no imaginaba que a cada metro más lejos del suelo firme, menos seguridad tenía. Entre el rugido del viento y el calor de sus miradas, Esperanza sintió la extraña mezcla de miedo y deseo que la dominaría para siempre. Porque en el aire, sola con él, descubrió que las intenciones de aquel hombre iban mucho más allá de un simple vuelo, y que caer, tal vez, fuera inevitable. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí al canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. La lluvia golpeaba contra las ventanas del departamento con una insistencia casi humana, como si quisiera entrar y compartir el espacio con Esperanza Morales. Ella observaba las gotas corriendo por el vidrio, formando senderos irregulares que se perdían en el marco de madera ya desgastado por la sal del mar. 3 semanas habían pasado desde que llegara a la península de Puerto Esperanza, y aún sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El departamento era modesto, pero tenía algo que su antiguo hogar en la Ciudad de México jamás poseyera: honestidad. Cada mueble, cada grieta en la pared, cada ruido del piso de madera contaba una historia sin mentiras. Era lo opuesto de la vida que construyera al lado de Ricardo, donde todo era calculado, pulido, perfecto para las apariencias. Hasta el día en que todo se desmoronó como un castillo de naipes mojados. Esperanza cerró los ojos y dejó que la memoria viniera, aunque doliera. El despacho de abogados en que trabajaba, la denuncia ética que casi destruyó su carrera, las sospechas de que había vendido información privilegiada para beneficiar a clientes específicos. Ella sabía que era inocente, pero las evidencias falsificadas eran demasiado convincentes, los enemigos demasiado poderosos, y la verdad parecía irrelevante ante la narrativa que construyeron contra ella. Ricardo, que debería haber sido su puerto seguro, fue el primero en sugerir que se alejara hasta que las aguas se calmaran, como si la reputación de su familia fuera más importante que la dignidad de ella. El divorcio llegó rápido y cruel. Ella salió de casa solo con su ropa y algunos ahorros que logró guardar en una cuenta separada. El resto se quedó atrás. La mansión en las lomas, los autos importados, los amigos que desaparecieron como humo cuando el escándalo salió a la luz. Pero lo que más dolía era el recuerdo de Carmen. Carmen Herrera había sido su mentora cuando Esperanza aún era una joven abogada llena de sueños e ideales. Una mujer brillante, de una elegancia natural que impresionaba cualquier sala, casada con un hombre cuyo nombre Esperanza escuchaba susurrado con una mezcla de respeto y curiosidad: Alejandro Herrera. Carmen había fallecido 5 años atrás, en circunstancias que los periódicos describieron como accidente doméstico, pero que siempre dejaron un sabor amargo en la boca de quien la conocía. Una mujer tan cuidadosa, tan atenta a los detalles, no simplemente se caía del balcón de su casa. Esperanza jamás imaginó que vendría a parar justamente en el edificio donde Alejandro vivía. Cuando el corredor mencionó el nombre del propietario del departamento superior, ella sintió el estómago contraerse, pero no tenía opción. Sus alternativas eran limitadas, y aquel lugar a la orilla del mar, con vista al océano infinito, ofrecía exactamente lo que necesitaba: anonimato y la oportunidad de reconstruir su vida lejos de los reflectores de la Ciudad de México. El sonido de pasos en el pasillo la trajo de vuelta al presente. Pasos firmes, medidos, que ya había aprendido a reconocer. Alejandro Herrera tenía una forma particular de caminar, como si cada movimiento fuera calculado para no revelar más de lo necesario. En los primeros días, ella trató de evitarlo, saliendo de casa solo cuando tenía la certeza de que él no estaba cerca, pero era imposible escapar para siempre en un edificio con apenas 4 departamentos. El primer encuentro ocurrió una mañana de sábado, cuando ella bajaba a buscar correspondencia. Él estaba en el área común, manipulando algo en el panel de control del elevador, vistiendo una camisa blanca que realzaba la piel morena y unos jeans que parecían haber sido hechos a la medida. Cuando la vio, se enderezó lentamente, como un felino que evalúa una posible presa. Esperanza Morales, dijo, y no fue una pregunta. La voz era grave, aterciopelada,
con un acento veracruzano suave que ella no esperaba. «Te pareces mucho a ella». Esperanza sintió el corazón acelerarse. ¿A quién? A Carmen. Los ojos de él eran negros como carbón, imposibles de leer. «Mi esposa solía hablar mucho de ti. Decía que tenías potencial para cambiar el mundo. El pasado llegó como un golpe. Siento mucho su pérdida», murmuró, deseando poder salir de allí inmediatamente. «Gracias». Él dio un paso más cerca, y Esperanza se dio cuenta de que era más alto de lo que parecía de lejos. Pero no fue una sorpresa. Carmen siempre vivió peligrosamente. Había algo en la forma como dijo aquello que hizo que se le erizaran los vellos de los brazos a Esperanza. Antes de que pudiera responder, él ya había entrado al elevador y subido a su departamento, dejándola sola en la planta baja con 1000 preguntas y ninguna respuesta. En los días siguientes, los encuentros se volvieron más frecuentes. Alejandro parecía haber desarrollado una habilidad sobrenatural de aparecer exactamente cuando ella estaba saliendo o llegando. Siempre educado, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero sus ojos la devoraban como si fuera un enigma que necesitara descifrar. Una tarde, mientras ella luchaba por subir una caja pesada de libros por la escalera, el elevador estaba en mantenimiento. Él apareció detrás de ella como una sombra. «Permíteme», dijo tomando la caja de sus manos sin esperar respuesta. Los dedos de él rozaron los de ella en el proceso, y Esperanza sintió una descarga eléctrica subir por el brazo. «Gracias», murmuró, tratando de ignorar el calor que se extendía por el pecho. «Libros de derecho», observó mirando el contenido de la caja. «¿Piensas volver a ejercer la abogacía?» «No sé». La respuesta salió más honesta de lo que pretendía. «Tal vez nunca más». Subieron los 3 pisos en silencio, pero Esperanza podía sentir el peso de su mirada en su espalda. Cuando llegaron al segundo piso, él se detuvo frente a la puerta de ella y depositó la caja en el suelo con cuidado. «¿Puedo hacer una pregunta indiscreta?», dijo, apoyándose en el marco de la puerta como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esperanza se puso tensa. «Puedes intentarlo». «¿Por qué viniste aquí, a un lugar donde nadie te conoce?» «Tal vez sea exactamente por eso», respondió, buscando las llaves en su bolsa para evitar su mirada. «O tal vez estés huyendo de algo». Las llaves cayeron al suelo con un ruido metálico. Alejandro se agachó para recogerlas, y cuando se levantó, quedó peligrosamente cerca de ella. Esperanza podía sentir su perfume, una mezcla de madera y mar que era completamente masculina. «Todo mundo está huyendo de algo», dijo, extendiendo la mano hacia las llaves. Él no se las entregó inmediatamente. En lugar de eso, sostuvo su muñeca con delicadeza, el pulgar rozando la piel sensible debajo de la palma. «Algunas personas corren hacia lejos», murmuró, los ojos fijos en los de ella. «Otras corren hacia el peligro». «¿Y tú?», preguntó, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «¿Hacia qué lado corres?». Una sonrisa surgió en la comisura de su boca, pero no era una sonrisa alegre. Estaba cargada de sombras y promesas incumplidas. «Yo dejo de correr», dijo, poniendo las llaves en la palma de su mano y cerrando los dedos de ella alrededor del metal. «Y espero». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó en el balcón, observando el mar bajo la luz de la luna, tratando de entender qué le estaba pasando. No era solo atracción física, aunque eso ciertamente existía. Era algo más profundo, más peligroso. Alejandro Herrera cargaba secretos como un hombre carga cicatrices y ella se sentía irresistiblemente atraída por ambos. Fue cuando notó la luz encendida en el departamento de él, en el piso de arriba. La silueta de él apareció en la ventana, y por un momento se observaron a través de la distancia. Esperanza sabía que debería entrar, cerrar las cortinas, fingir que nada estaba pasando, pero no podía moverse. Alejandro levantó una de las manos en un gesto que podía ser un saludo o una invitación. Esperanza sintió el corazón dispararse, y antes de poder censurarse, devolvió el gesto. Se quedaron así por largos minutos, 2 extraños conectados por la oscuridad y la soledad, hasta que él finalmente se alejó de la ventana. En la mañana siguiente, Esperanza encontró una nota que había sido deslizada por debajo de su puerta durante la noche. La caligrafía era elegante, masculina. Domingo, 2 p.m. Helipuerto en la azotea. Me gustaría mostrarte la península desde una perspectiva diferente. Ah,
Esperanza leyó la nota 3 veces antes de darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Un paseo en helicóptero, con Alejandro. Solos en el aire, lejos de todo y de todos. Todas las sirenas de alarma en su cabeza gritaban para que rechazara. Este hombre era una incógnita, posiblemente peligroso, y cargaba una conexión dolorosa con su pasado. Además, apenas lo conocía. Aceptar una invitación como esa iba contra todos sus instintos de autoconservación. Pero había algo más fuerte que el miedo. El hambre. Un hambre de sentirse viva nuevamente, de correr riesgos, de encontrar algo que valiera la pena en medio de los escombros de su vida anterior. Hacía mucho tiempo que Esperanza no sentía la sangre corriendo caliente por las venas, el corazón acelerándose por algo más que miedo o angustia. El sábado por la noche, se miró en el espejo del baño. El rostro que la miraba de vuelta era diferente al que veía semanas atrás. Los ojos habían recuperado un brillo que pensó haber perdido para siempre. Las mejillas estaban sonrosadas, no por el vino o el maquillaje, sino por una expectativa que no sentía en años. «Estás loca», le dijo a su reflejo. Completamente loca. Pero en la mañana del domingo, se encontró eligiendo la ropa con cuidado. Nada muy obvio, nada que gritara, «me arreglé para ti», pero tampoco nada que la hiciera parecer descuidada. Optó por un vestido azul marino que realzaba los ojos y una chaqueta de cuero que la hacía sentirse un poco más valiente. A las 2 p.m. en punto, estaba en el helipuerto de la azotea. El viento marino azotaba sus cabellos, y el sonido de las hélices ya en funcionamiento hacía vibrar su corazón en el pecho. Alejandro estaba al lado de la aeronave, revisando algunos equipos. Cuando la vio llegar, paró lo que estaba haciendo y la observó por un largo momento. «¿Viniste?», dijo, y había una sorpresa genuina en su voz. «¿Dudaste? Pensé que la sensatez hablaría más fuerte». Esperanza sonrió, sintiendo un valor inesperado apoderarse de ella. Tal vez la sensatez esté sobrevalorada. Él rió, y fue el primer sonido genuinamente alegre que escuchó de él. En ese caso, bienvenida al lado salvaje. Alejandro la ayudó a subir al helicóptero, sus manos firmes en su cintura mientras ella se acomodaba en el asiento del copiloto. Cuando él se sentó a su lado y comenzó a manipular los controles, Esperanza se dio cuenta de la realidad de lo que estaba pasando. Estaba a pocos metros de altura del suelo, en una máquina comandada por un hombre que apenas conocía, a punto de volar sobre el océano sin ninguna garantía de que regresaría sana y salva, y por primera vez en mucho tiempo se sintió exactamente donde debía estar. «¿Lista?», preguntó Alejandro, la mano flotando sobre los controles finales. Esperanza lo miró, a la sonrisa desafiante que jugaba en sus labios, a los ojos que prometían aventuras y peligros en igual medida. «Lista», respondió, y el helicóptero comenzó a elevarse, llevándolos lejos de tierra firme y hacia algo que ninguno de los dos conseguía nombrar aún. El mundo se transformó en un tapiz de azules y verdes cuando el helicóptero ganó altitud. Esperanza sintió el estómago contraerse, no solo por la sensación de estar suspendida en el aire, sino por la proximidad de Alejandro. Él piloteaba con una naturalidad que hablaba de años de experiencia, los movimientos precisos y seguros, como si aquella máquina fuera una extensión de su propio cuerpo. «¿Primera vez?», preguntó a través de los audífonos, la voz demasiado íntima en ese espacio confinado. «¿En un helicóptero?». «Sí». Esperanza trató de mantener el tono casual, pero su respiración estaba acelerada. «¿Piloteas desde hace mucho tiempo?». «Desde los 20 años. Era piloto de la Fuerza Aérea antes de...». Hizo una pausa, los ojos fijos en el horizonte. «Antes de que otras responsabilidades se hicieran cargo de mi vida». Esperanza quería preguntar más, pero algo en la rigidez de sus hombros la hizo dudar. En lugar de eso, se dejó fascinar por la vista que se desarrollaba abajo. La península de Puerto Esperanza parecía aún más salvaje vista desde arriba, con sus acantilados cortando el océano como cicatrices antiguas y las casas esparcidas como pequeños puntos de color en medio del verde de la vegetación nativa. «Es impresionante», murmuró, genuinamente conmovida por la belleza cruda del paisaje. «Carmen solía decir que solo se conoce realmente un lugar cuando se ve desde arriba», comentó Alejandro, alterando ligeramente la ruta para seguir la línea de la costa. «Le encantaba volar conmigo». El nombre de la difunta esposa trajo una tensión súbita al ambiente.
Esperanza sintió una opresión en el pecho, una mezcla extraña de culpa y celos que no podía explicar racionalmente. ¿Volaban juntos con frecuencia? Casi todos los fines de semana. Su voz se volvió más baja, cargada de recuerdos. Era nuestro momento de escapar del mundo de abajo. Ella decía que en el aire se sentía libre de las expectativas, de las personas que siempre querían algo de ella. Esperanza conocía bien esa sensación. Carmen Herrera había sido una de las abogadas más respetadas del país, una mujer que navegaba con elegancia por los círculos más exclusivos de la sociedad mexicana. Pero Esperanza recordaba los momentos en que la veía sola en el despacho, tarde en la noche, cuando pensaba que nadie estaba mirando. Había una melancolía profunda en esos ojos verdes, como si cargara un peso que nadie más podía ver. Ella era especial, dijo Esperanza suavemente. Cambió mi vida. Alejandro volteó la cabeza para mirarla, y por un momento, ella vio algo vulnerable en su rostro. ¿Cómo? Cuando yo era una joven abogada idealista, llena de sueños de justicia y cambio social, Carmen me enseñó que el mundo real es mucho más complicado de lo que los libros hacen parecer, pero también me enseñó que eso no significa que debamos dejar de luchar. ¿Y tú paraste? ¿De luchar? La pregunta llegó como una hoja afilada, cortando directo al centro de la herida que Esperanza trataba de esconder. Se quedó en silencio por un largo momento, observando las olas romperse contra las rocas allá abajo. No exactamente. Finalmente respondió. Pero aprendí que a veces luchamos contra los enemigos equivocados. Alejandro disminuyó la velocidad del helicóptero, haciendo una curva suave que los llevó lejos de la costa habitada. Esperanza se dio cuenta de que se dirigían hacia una parte más salvaje de la península, donde no había casas ni carreteras, solo vegetación densa y acantilados empinados. ¿A dónde vamos?, preguntó, una punzada de aprensión mezclada con la emoción. Hay un lugar que quiero mostrarte. Un lugar que fue especial para Carmen y que, bueno, creo que deberías conocer. Algo en su tono hizo que Esperanza se pusiera alerta. Había una intensidad en su voz que no estaba ahí antes. Una urgencia que la hizo cuestionar por primera vez si había tomado la decisión correcta al aceptar esa invitación. 15 minutos después, Alejandro comenzó a descender hacia una meseta rocosa en la cima de un acantilado aislado. El lugar era de una belleza salvaje e intimidante. De un lado, la vegetación densa de la selva tropical. Del otro, un precipicio vertiginoso que caía directo al océano. Era imposible llegar allí en auto o a pie. Dios mío, susurró Esperanza cuando el helicóptero tocó el suelo y Alejandro apagó el motor. Es como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Exactamente. Él se quitó los audífonos y se volteó hacia ella, los ojos oscuros intensos. Carmen descubrió este lugar durante uno de nuestros primeros viajes juntos. Dijo que era el único lugar en la Tierra donde se sentía completamente libre. Salieron de la aeronave en silencio, y Esperanza inmediatamente fue golpeada por la fuerza del viento marino. Sus cabellos volaron alrededor de su cara, y tuvo que sostener la falda del vestido para evitar que se levantara. Alejandro la observaba con una intensidad que la hacía sentirse expuesta, como si pudiera ver a través de todas sus defensas. «Ven», dijo, extendiendo la mano. «Quiero mostrarte la vista». Esperanza dudó por un momento. Había algo en la forma como la miraba, un hambre mal disimulada que la hacía temblar por dentro. Pero la curiosidad y el deseo vencieron a la prudencia, y puso su mano en la de él. El toque fue eléctrico. Los dedos de él eran callosos, fuertes, y cuando se cerraron alrededor de los de ella, Esperanza sintió una ola de calor subir por el brazo. Alejandro la condujo hasta el borde del acantilado, donde el mundo simplemente terminaba en un abismo de aire y espuma. «Es vertiginoso», murmuró, retrocediendo instintivamente. «No tengas miedo». Su voz estaba justo detrás de ella, baja y tranquilizadora. «No voy a dejar que te caigas». Pero cuando Esperanza se volteó para mirarlo, vio algo en sus ojos que contradecía sus palabras. Había una oscuridad ahí, una intensidad que la hizo darse cuenta de que tal vez él fuera exactamente la persona más probable de hacerla caer. «Alejandro», comenzó, pero él dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal de una forma que era tanto intimidante como magnética. «Sabes que hay cosas sobre ti que yo sé, ¿verdad?»,
dijo, la voz baja y controlada. Cosas que crees que enterraste junto con tu vida anterior. La sangre de Esperanza se heló. ¿De qué estás hablando? El escándalo en el despacho. Las acusaciones de corrupción. El dinero que desapareció de las cuentas de los clientes. Cada palabra era proferida con precisión quirúrgica, como si estuviera diseccionando una pieza de evidencia. ¿Realmente pensaste que nadie más sabía la verdad? Esperanza sintió las piernas débiles. No sé de qué estás hablando. ¿No? Él sacó un sobre del bolsillo interno de la chaqueta y se lo extendió. Tal vez esto refresque tu memoria. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre. Dentro había copias de documentos que pensó que habían sido destruidos. Transferencias bancarias, emails internos, registros de llamadas. Todas las evidencias que habían sido usadas para destruir su carrera, pero también otras cosas. Documentos que nunca había visto antes, que parecían completar un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, la voz saliendo como un susurro. Carmen me dejó todo. Ella estaba investigando el mismo esquema que te destruyó a ti. De hecho, estaba cerca de exponer a los verdaderos culpables cuando... Hizo una pausa, la mandíbula contraída. Cuando murió, Esperanza levantó los ojos de los papeles para enfrentarlo. ¿Estás diciendo que Carmen fue asesinada? Estoy diciendo que mi esposa no era del tipo que tropieza y se cae del balcón de su casa. Su voz estaba cargada de un dolor que trataba de disfrazar con rabia. Y estoy diciendo que tú pudiste haber sido la verdadera razón por la que murió. El mundo giró alrededor de Esperanza. Se apoyó en una piedra cercana, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Crees que yo tuve algo que ver con la muerte de Carmen? No. Creo que Carmen murió porque estaba tratando de limpiar tu nombre. Alejandro se acercó aún más, y ahora ella podía ver las pequeñas líneas de sufrimiento alrededor de sus ojos. Los mismos hombres que destruyeron tu vida mataron a mi esposa porque había descubierto la verdad. ¿Qué verdad? Que fuiste usada como chivo expiatorio en un esquema mucho más grande. Que hombres muy poderosos estaban robando millones de los fondos de pensiones de trabajadores y necesitaban a alguien para cargar la culpa cuando todo saliera a la luz. Esperanza sintió el suelo moverse bajo sus pies. No era solo el viento fuerte o la proximidad del acantilado. Era la realización de que su vida había sido destrozada no por sus propias acciones, sino por ser un peón en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó, luchando por mantener la voz firme. Porque necesito tu ayuda. Por primera vez desde que salieron del helicóptero, Alejandro pareció inseguro. Los hombres que mataron a Carmen aún están ahí afuera. Tienen poder, dinero, conexiones. Yo solo no puedo derrotarlos. ¿Y crees que yo puedo? Creo que nosotros dos juntos podemos. Él extendió la mano nuevamente, pero esta vez no era solo una invitación para caminar. Era una invitación para algo mucho más peligroso. Pero necesito saber si puedo confiar en ti. Esperanza miró la mano extendida, el rostro de él marcado por el dolor y la determinación, los documentos que aún sostenía y que cambiaban todo lo que pensaba saber sobre su propia vida. El viento continuaba aullando a su alrededor, cargando el olor salado del mar y la promesa de tormenta. Si acepto esto, dijo lentamente, no habrá vuelta atrás, ¿verdad? No, respondió con honestidad brutal. Si vienes conmigo en este viaje, tu vida nunca más será la misma. Puede ser que no sobrevivamos. Esperanza cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento azotar su cara. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación nueva en su mirada. Entonces dime una cosa, dijo, dando un paso más cerca de él. Todo esto, traerme aquí, mostrarme estos documentos, ¿fue planeado desde el principio? Alejandro no desvió la mirada. Sí. ¿Y lo que está pasando entre nosotros? ¿Esto también forma parte de tu plan? Por un largo momento, se miraron fijamente. El viento aullaba a su alrededor, y el sonido de las olas rompiéndose contra las rocas allá abajo parecía una banda sonora para el momento de verdad que se estaba desarrollando. No, finalmente dijo, la voz ronca. Eso es lo único que no planeé. Antes de que Esperanza pudiera responder, Alejandro dio un paso hacia adelante y la besó. No fue un beso gentil o vacilante. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado de toda la tensión que se había estado acumulando entre ellos desde el primer encuentro.
Esperanza sintió sus defensas desmoronarse como muros de arena ante un tsunami. Devolvió el beso con una intensidad que la sorprendió, sus manos aferrándose a la camisa de él como si fuera lo único que la impedía caer del precipicio. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela, el sabor ligeramente salado de sus labios, la fuerza contenida en sus manos que la presionaban contra él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Esperanza podía sentir el corazón de él latiendo acelerado contra el pecho, y sabía que el suyo estaba haciendo lo mismo. Esperanza, susurró, su nombre saliendo como una oración. Lo sé, respondió, aunque no sabía exactamente con qué estaba de acuerdo. Lo sé. Él la abrazó entonces y se quedaron así por un largo tiempo, dos cuerpos calentándose mutuamente contra el viento frío del mar. Esperanza podía sentir la vulnerabilidad de él a través del abrazo, la forma como se aferraba a ella como si fuera su ancla en un mundo que había perdido todo sentido con la muerte de Carmen. «Deberíamos regresar», murmuró Alejandro contra sus cabellos. «Se está haciendo tarde y habrá tormenta esta noche». Esperanza asintió, pero no se alejó inmediatamente. Había algo sobre ese momento, sobre ese lugar donde el mundo terminaba en un abismo de aire y espuma, que la hacía querer guardar cada segundo en la memoria. «Alejandro», dijo cuando finalmente se separaron, «si vamos a hacer esto, si vamos a buscar la verdad sobre Carmen y sobre lo que me pasó, necesito que me prometas una cosa». «¿Qué?» «Que serás honesto conmigo, completamente honesto. No puedo entrar en una guerra luchando al lado de alguien en quien no puedo confiar plenamente». Él la miró a los ojos por un largo momento. «Puedo prometer que seré lo más honesto posible, pero hay cosas sobre mí, sobre mi pasado, que podrías encontrar difíciles de aceptar». ¿Cómo qué? Como el hecho de que no soy exactamente el hombre de negocios respetable que finjo ser. Como el hecho de que hice cosas para descubrir la verdad sobre la muerte de Carmen que técnicamente pueden ser consideradas ilegales. Esperanza sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. ¿Qué tipo de cosas? El tipo de cosas que personas como nosotros no deberíamos saber cómo hacer. Él tocó su rostro suavemente, pero que a veces son necesarias cuando se está lidiando con monstruos. El vuelo de regreso se hizo en un silencio cargado de tensión. Esperanza observaba el paisaje que se movía abajo, pero su mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, procesando todo lo que había pasado esa tarde. Su vida había sido volteada de cabeza una vez más, pero esta vez, extrañamente, se sentía más en control de lo que había estado en mucho tiempo. Cuando aterrizaron en el helipuerto de la azotea, el cielo ya se estaba oscureciendo con nubes pesadas de lluvia. Alejandro la ayudó a salir de la aeronave, y cuando sus pies tocaron el suelo sólido nuevamente, Esperanza sintió como si estuviera regresando de un viaje mucho más largo que unas pocas horas. «Entonces», dijo Alejandro, las manos aún en su cintura, «¿cuál es tu respuesta?» Esperanza lo miró a los ojos, viendo reflejadas ahí todas las posibilidades peligrosas que se abrían ante ellos. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo, que la llevaría por un camino del cual tal vez no hubiera vuelta. «Mi respuesta», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz, «es sí». Y mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, sellando el acuerdo entre ellos, Esperanza se dio cuenta de que por primera vez desde que su vida se desmoronó, se sentía verdaderamente viva. La tormenta que Alejandro había predicho llegó durante la madrugada, trayendo consigo ráfagas de viento que hacían temblar las ventanas del edificio en sus marcos. Esperanza había estado despierta por horas, acostada en la cama, observando los relámpagos iluminar el cuarto en destellos blancos y aterradores. Cada trueno parecía hacer eco de la decisión que había tomado esa tarde, reverberando a través de su cuerpo como una promesa de que ya no había vuelta atrás. El beso aún ardía en sus labios. Pasaba los dedos sobre ellos repetidamente, tratando de capturar la sensación de esa boca masculina, desesperada y hambrienta, que había despertado algo en ella que pensó estaba muerto para siempre. Alejandro Herrera era un hombre peligroso. Lo sabía ahora con certeza absoluta, pero había algo en él que la atraía como un imán, una oscuridad que reflejaba la suya propia. A las 3 de la mañana,
Cuando la lluvia finalmente disminuyó a una llovizna persistente, Esperanza escuchó pasos en el pasillo, pasos que reconocería en cualquier lugar, firmes, medidos, deliberados. Alejandro también estaba despierto, probablemente atormentado por los mismos pensamientos que la mantenían en vela. Un golpe suave en la puerta la hizo saltar de la cama. 3 golpes. Una pausa. 2 golpes. Como si fuera un código. Esperanza se puso una bata sobre el camisón de seda y caminó hasta la puerta, el corazón latiendo como un tambor de guerra. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Soy yo». La voz de Alejandro del otro lado de la puerta era baja, íntima. «Necesito hablar contigo. Es importante». Esperanza abrió la puerta y se encontró con él apoyado en el marco, vistiendo solo unos jeans oscuros y una camisa blanca entreabierta. El cabello estaba húmedo, como si se hubiera bañado hace poco, y había una intensidad en sus ojos que la hizo temblar por dentro. «¿Pasó algo?», preguntó, ajustando la bata más apretada alrededor del cuerpo. «¿Puedo entrar?». Él miró por encima del hombro de ella, como si estuviera verificando que alguien más estuviera observando. «No es seguro conversar en el pasillo». Esperanza dudó solo por un segundo antes de hacerse a un lado, permitiendo que entrara. Alejandro cerró la puerta detrás de sí y echó el cerrojo, el sonido metálico resonando en el silencio del departamento. «Recibí una llamada», dijo sin preámbulos, caminando hasta la ventana y mirando hacia afuera a través de las cortinas. «De alguien que no debería saber que estoy investigando la muerte de Carmen». Esperanza sintió la sangre helarse. «¿Qué tipo de llamada?». «El tipo que sirve como advertencia». Alejandro se volteó para enfrentarla y ella pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Saben sobre ti, Esperanza. Saben que estás aquí. Saben que conversamos. Saben que fuimos a volar juntos hoy». «¿Cómo es eso posible?». «Porque son muy buenos en lo que hacen, y porque…». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello. «Porque creo que hemos estado siendo vigilados por más tiempo del que imaginé». Esperanza se acercó a él, ignorando la voz de la razón que gritaba para mantener distancia. «¿Qué dijeron exactamente?». «Que sería una lástima si algo le pasara a la nueva inquilina. Que los accidentes ocurren con mucha frecuencia en lugares aislados como Puerto Esperanza». Sus ojos eran duros como piedra. «Y que debería recordar lo que le pasó a mi querida Carmen cuando comencé a hacer demasiadas preguntas». El miedo se extendió por el pecho de Esperanza como hielo líquido. «La mataron. Realmente mataron a Carmen». «Sí». La palabra salió como un susurro cargado de dolor. «Y te van a matar a ti también si no somos cuidadosos». Esperanza se sentó en el borde de la cama, las piernas súbitamente débiles. «Tal vez debería irme. Salir de la ciudad, del país si es necesario. No quiero que te lastimes por mi culpa». «No». Alejandro cruzó el cuarto en 2 zancadas y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No vas a huir otra vez. Esta vez luchamos». «Pero ¿y si…». «Esperanza», pronunció su nombre como una caricia, los pulgares rozando suavemente los nudillos de ella. «Pasé 5 años buscando la verdad sobre la muerte de Carmen. 5 años viviendo como un fantasma, atormentado por preguntas sin respuestas. Tú eres la primera pista real que encontré, la primera oportunidad de hacer justicia por ella». «¿Y si me matan en el proceso? ¿Y si te matan a ti?». Alejandro soltó una de sus manos y tocó su rostro con delicadeza. «Entonces al menos moriremos luchando por la verdad». Eso es más de lo que la mayoría de las personas puede decir. Había algo en la forma como la tocaba, una reverencia casi religiosa, que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara por motivos que no tenían nada que ver con el miedo. Se inclinó hacia el toque, cerrando los ojos y sintiendo la piel áspera de la palma de él contra su mejilla. «Alejandro», susurró, y no pudo continuar. «Lo sé», respondió, como había hecho en el acantilado. «Yo también lo siento». Cuando Esperanza abrió los ojos, encontró los de él fijos en su rostro, estudiando cada detalle como si quisiera memorizar todo. La tensión entre ellos era casi tangible, un hilo estirado al máximo que amenazaba romperse en cualquier momento. «Esto es una locura», murmuró, pero no se alejó. «Toda la vida es una locura». Alejandro se inclinó más cerca, el rostro a pocos centímetros del de ella. «La pregunta es, ¿quieres vivir esta locura sola
¿O quieres a alguien para compartir la demencia? Antes de que Esperanza pudiera responder, él la besó nuevamente. Pero esta vez fue diferente al beso urgente y desesperado en el acantilado. Este era lento, exploratorio, como si estuviera saboreando cada segundo. Esperanza se sintió derretirse contra él, todas las defensas que había construido a lo largo de los años despedazándose como cristal. Las manos de él se movieron a su cintura, acercándola hasta que ella se deslizó del borde de la cama y quedó de rodillas en el suelo junto con él. La bata se abrió ligeramente, revelando el camisón de seda por debajo, y Esperanza vio los ojos de él oscurecerse cuando se dio cuenta de lo poco que llevaba puesto. «Esperanza», dijo, la voz ronca de deseo. «Si no paramos ahora». «No quiero parar», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en su voz. «Ya no quiero parar más». Alejandro gimió bajito y la acercó hacia él, besándola con una pasión que le robó todo el aire de los pulmones. Las manos de él exploraron las curvas de su cuerpo a través de la seda fina, y Esperanza sintió un calor líquido extendiéndose por sus venas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sintió deseada así? ¿Cuánto tiempo desde que deseó a alguien con esa intensidad que bordeaba la obsesión? Se movieron juntos, como bailarines siguiendo una coreografía ancestral, hasta que Esperanza se encontró acostada en la cama con Alejandro inclinado sobre ella. La camisa de él había desaparecido en algún punto durante el camino, y ella podía ver las cicatrices que decoraban el pecho moreno, marcas de una vida vivida peligrosamente. «Estas cicatrices», susurró, trazando una línea irregular que corría de su hombro hasta el corazón. «¿Cómo las conseguiste?» «Algunas en la Fuerza Aérea. Otras...» Él capturó su mano y la besó. «Otras buscando la verdad sobre Carmen». Esperanza sintió una punzada de celos irracional. Incluso muerta, Carmen aún estaba presente entre ellos, como un fantasma que se negaba a partir. Pero antes de que pudiera dejarse consumir por ese sentimiento, Alejandro la besó nuevamente, y todo pensamiento racional fue barrido por la marea de sensaciones que despertaba en su cuerpo. Se amaron con una urgencia que hablaba de tiempo limitado, de peligros inminentes, de la necesidad de conectarse antes de que el mundo conspirara para separarlos nuevamente. Esperanza se entregó completamente, permitiendo que Alejandro la llevara a lugares que había olvidado que existían. Cuando finalmente colapsaron en los brazos del otro, exhaustos y saciados, el primer rayo de sol de la mañana ya se filtraba a través de las cortinas. Alejandro la sostuvo contra su pecho, los dedos jugando distraídamente con sus cabellos. Esperanza podía oír su corazón latiendo bajo su oreja, fuerte y constante como un metrónomo. «No me arrepiento», dijo suavemente. «Yo tampoco». Él besó la coronilla de su cabeza. «Pero esto hace todo más complicado». «¿Cómo?» «Porque ahora ya no se trata solo de justicia para Carmen. Ahora se trata de protegerte a ti también. Y los hombres enamorados cometen errores». Esperanza levantó la cabeza para mirarlo. «¿Estás enamorado?» Alejandro la miró por un largo momento, como si estuviera pesando las palabras cuidadosamente. «Estoy empezando a creer que sí, y eso me asusta más que cualquier amenaza de muerte». Antes de que Esperanza pudiera responder, su teléfono sonó. Alejandro frunció el ceño. Eran apenas las 6 de la mañana. Alcanzó el aparato en la mesa de noche y contestó con cautela. «¿Bueno?» Esperanza observó el rostro de él cambiar, la expresión pasando de cautela a algo mucho más peligroso. «Entiendo», dijo, la voz fría como hielo. «¿Y están seguros de eso?» «Sí, estaré ahí». Colgó y se sentó en el borde de la cama, pasándose las manos por la cara. «¿Qué fue?», preguntó Esperanza, una sensación de pavor formándose en su estómago. «Era mi contacto en la policía. Encontraron un cuerpo esta mañana, arrastrado por las olas en la playa norte». Alejandro se volteó para mirarla, los ojos sombríos. «Carlos Mendoza, el portero de nuestro edificio». Esperanza sintió el mundo girar. Carlos era el hombre gentil que siempre la saludaba con una sonrisa, que había comentado sobre cómo se parecía a alguien que él conocía, presumiblemente Carmen. ¿Cómo murió? Oficialmente, ahogamiento accidental. Aparentemente fue a pescar durante la tormenta y fue arrastrado por las olas. Alejandro se levantó y comenzó a vestirse con movimientos precisos y controlados. Pero Carlos creció en esta costa. Conocía el mar mejor que cualquier pescador profesional.
Jamás habría salido durante una tormenta. Lo mataron porque sabía algo, o porque sospecharon que podría contarnos algo. Alejandro terminó de abrocharse la camisa y se volteó hacia ella. Esperanza, necesitamos salir de aquí. Hoy. ¿A dónde? Tengo una casa segura en el interior. Un lugar donde podemos escondernos mientras planeamos nuestro próximo movimiento. Se acercó a la cama y sostuvo su rostro entre las manos. Pero necesito que confíes en mí completamente. Las próximas horas serán las más peligrosas. Esperanza asintió, tratando de ignorar el terror que se extendía por su pecho. ¿Qué necesitas que haga? Empaca rápido, solo lo esencial. Y si alguien viene aquí antes de que regrese, no abras la puerta por nada en este mundo. ¿A dónde vas? A buscar algunas cosas en mi departamento. Documentos, dinero, armas. La última palabra fue dicha tan naturalmente que Esperanza casi no la registró. Estaré de vuelta en 20 minutos. Él la besó rápidamente, un beso que sabía a despedida, y salió del departamento. Esperanza escuchó sus pasos alejándose por el pasillo, seguidos por el sonido del elevador subiendo. Se levantó de la cama y corrió al armario, tirando ropa en una maleta pequeña sin mucha ceremonia. Su mente estaba acelerada, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas 12 horas. Había hecho el amor con Alejandro. Se había entregado completamente a un hombre que apenas conocía, y ahora estaba huyendo de asesinos que habían matado al menos a 2 personas. Cuando estaba cerrando la maleta, escuchó un sonido que la hizo congelarse. Pasos en el pasillo. Pero no eran los pasos medidos y familiares de Alejandro. Eran múltiples conjuntos de pasos, tratando de ser silenciosos y fallando. Esperanza corrió a la ventana y miró hacia afuera. Un auto negro estaba estacionado en la calle, con 2 hombres de traje al lado. Ni siquiera estaban tratando de esconderse. Un golpe en la puerta la hizo brincar. No eran los 3 golpes suaves de Alejandro. Era un golpe autoritario, impaciente. «Señorita Morales», una voz masculina gritó desde el pasillo. «Policía Federal, necesitamos hablar con usted». Esperanza sabía que no era verdad. Alejandro había dicho que la policía local encontró el cuerpo de Carlos, no la federal. Y aunque fuera verdad, no vendrían a buscarla tan temprano, no sin más evidencia. Tomó el celular y marcó el número de Alejandro, pero la llamada fue directo al buzón de voz. O estaba demasiado ocupado para contestar, o... El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. «Señorita Morales, sabemos que está ahí adentro. Por favor, abra la puerta, no queremos tener que derribarla». Esperanza miró alrededor del departamento desesperadamente, buscando una salida. La ventana daba a un acantilado. No había escape por ahí. La única salida era la puerta del frente, donde los hombres la esperaban. Fue entonces que recordó. Alejandro había mencionado una casa segura en el interior. Pero, ¿cómo llegaría ahí si no podía salir del departamento? La respuesta llegó en forma de un sonido familiar del exterior. El rugido de un motor de helicóptero. Esperanza corrió a la ventana y vio la aeronave de Alejandro flotando sobre el edificio. Él estaba en el helipuerto de la azotea, esperándola. Pero para llegar ahí, tendría que pasar por los hombres en el pasillo. El sonido de metal siendo forzado vino de la puerta. Estaban tratando de derribar la cerradura. Esperanza tomó la maleta y corrió a la cocina, donde había una puerta de servicio que daba a la escalera de emergencia. Era la única oportunidad. Cuando la puerta del frente finalmente cedió y los hombres invadieron el departamento, Esperanza ya estaba subiendo la escalera de metal oxidada por el lado externo del edificio, el viento marino azotando sus cabellos y la maleta pesada en una de las manos. 3 pisos arriba, el helicóptero de Alejandro la esperaba como un caballo alado listo para llevarla lejos de esa pesadilla. Pero cuando finalmente alcanzó el helipuerto, jadeante y aterrorizada, Alejandro no estaba solo. Un hombre de mediana edad, vistiendo un traje caro y una sonrisa que no llegaba a los ojos, estaba al lado de la aeronave con un arma apuntada a la cabeza de Alejandro. «Ah, señorita Morales», dijo el hombre cuando la vio. «Qué bueno que pudo acompañarnos. Tenemos mucho de qué hablar». El tiempo pareció congelarse en el helipuerto. Esperanza miró fijamente al hombre de traje que mantenía el arma presionada contra la sien de Alejandro. Era un hombre de apariencia distinguida, cabellos grisáceos peinados con precisión, rostro marcado por líneas que hablaban de décadas de poder y privilegio. Había algo vagamente familiar en él,
como si ya lo hubiera visto antes, tal vez en fotografías de periódicos o eventos sociales. Debe estar preguntándose quién soy, dijo el hombre, el acento revelando origen capitalino y educación refinada. Permítame presentarme, Coronel Eduardo Santana, retirado, también conocido como el hombre que ordenó la muerte de Carmen Herrera. Alejandro trató de moverse, pero el coronel presionó el arma con más fuerza contra su cabeza. Quieto, piloto. Tu novia y yo tenemos asuntos que resolver primero. Esperanza se obligó a mantener la calma, incluso con el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué quiere de mí? Directo al grano. Admiro eso en una mujer. Santana sonrió, pero no había calor alguno en la expresión. Quiero los documentos que Carmen estaba reuniendo antes de morir. Los documentos que prueban mi participación en el esquema de desvío de fondos de las pensiones militares. Esperanza frunció el ceño. No sé de qué está hablando. Carmen murió hace 5 años. No me mienta, querida. Su voz se volvió peligrosamente baja. Sé que Alejandro aquí encontró esos documentos y se los mostró. Sé también que Carmen había descubierto no solo sobre los desvíos, sino sobre mi verdadera identidad. ¿Qué identidad? El coronel rió, un sonido seco y sin humor. Realmente no lo sabe, ¿verdad? Carmen nunca le contó sobre su querido padrino militar, el hombre que la ayudó a conseguir las mejores oportunidades en la carrera jurídica. Esperanza sintió la sangre helarse. ¿Usted es el padrino de Carmen? Fui yo quien la presentó a los clientes más importantes, quien abrió puertas que habrían permanecido cerradas para siempre. A cambio, ella ocasionalmente me pasaba información útil sobre casos sensibles. Santana hizo una pausa, saboreando el impacto de sus palabras, hasta que descubrió que yo estaba usando esa información para beneficiar mi propio esquema de corrupción. Alejandro gruñó bajo, tratando nuevamente de soltarse, pero Santana estaba preparado. Carmen era demasiado brillante para su propio bien. Cuando comenzó a conectar los puntos, se dio cuenta de que yo no era solo un mentor benevolente. Era el cerebro detrás de uno de los mayores esquemas de desvío de fondos públicos en la historia del país. Y la mató por eso, dijo Esperanza, la voz temblando de rabia reprimida. La eliminé porque se volvió un problema. Así como tú te volviste un problema cuando Carmen decidió usar tu caso como carnada para exponerme. Santana la miró con ojos fríos como hielo. ¿Realmente pensaste que fue coincidencia? Carmen sabía desde hacía meses que te estaban preparando como chivo expiatorio. Estaba reuniendo evidencias para limpiar tu nombre y, en el proceso, destruir mi operación. Esperanza recordó los documentos que Alejandro le había mostrado, las piezas del rompecabezas que nunca tuvieron sentido completo. Ella estaba tratando de protegerme. Estaba tratando de redimirse. Carmen siempre tuvo un código moral inconveniente. Santana empujó a Alejandro algunos pasos más cerca del borde del helipuerto, pero cometió el error de confiar en su esposo. Alejandro aquí heredó no solo sus obsesiones, sino también su terquedad irritante. Esperanza miró a Alejandro, viendo la frustración y la furia ardiendo en sus ojos. Él estaba calculando, podía notarlo, buscando una oportunidad para contraatacar. Pero con el arma tan cerca de su cabeza, cualquier movimiento podría ser fatal. ¿Qué quiere de mí ahora?, preguntó Esperanza, ganando tiempo mientras trataba de pensar en una salida. Quiero que me diga dónde están los documentos originales que Carmen escondió. Alejandro encontró copias, pero sé que existen originales en algún lugar. Originales que podrían destruirme si llegaran a las manos correctas. ¿Y si no sé dónde están? Entonces su novio va a descubrir cómo es volar sin una aeronave. Santana gesticuló hacia el borde del helipuerto. Después será su turno. Esperanza cerró los ojos por un momento, obligándose a pensar. Había algo que se le estaba escapando. Algún detalle importante que Carmen había dejado como pista. Entonces, como un relámpago, llegó el recuerdo. Carmen siempre llevaba un dije, una pequeña llave dorada que decía tener valor sentimental. Esperanza siempre asumió que era solo una pieza de joyería, pero ¿y si fuera literal? Sé dónde están, dijo súbitamente. Alejandro la miró con sorpresa, y Santana entrecerró los ojos. ¿Dónde? Pero primero tiene que soltar a Alejandro. No voy a revelar nada mientras él esté bajo amenaza de muerte. No está en posición de hacer exigencias, querida. En realidad, sí lo estoy. Esperanza dio un paso atrás, más cerca de la entrada de la escalera de emergencia.
Porque si me mata, nunca va a encontrar esos documentos. Y si mata a Alejandro también, tendrá 2 muertes inexplicables en sus manos. Y esta vez la policía de verdad va a investigar. Santana dudó, claramente pesando las opciones. Fue en ese momento de distracción que Alejandro actuó. Con un movimiento rápido y preciso, agarró la muñeca de Santana, desviando el arma hacia arriba en el momento en que se disparó. El sonido del disparo resonó por el helipuerto, y Esperanza se tiró al suelo instintivamente. Los 2 hombres luchaban por el control del arma, Alejandro usando su ventaja de altura y fuerza física contra la experiencia militar de Santana. Esperanza se levantó rápidamente, buscando algo que pudiera usar como arma. Fue entonces que lo vio, una llave inglesa olvidada por los técnicos de mantenimiento del helicóptero, tirada cerca de la aeronave. Esperanza corrió y tomó la herramienta, sopesándola en las manos. No era mucho, pero era mejor que nada. Cuando se volteó, vio que Santana había logrado recuperar el control del arma y la estaba apuntando nuevamente hacia Alejandro, que estaba en el suelo con el labio sangrando. «Acabas de hacer esto mucho más difícil, piloto», gruñó Santana. «Ahora vas a morir lentamente». Fue cuando Esperanza atacó. Corrió por detrás de Santana y lo golpeó en la base del cráneo con la llave inglesa. El golpe no fue lo suficientemente fuerte para derribarlo, pero fue suficiente para hacerlo tambalearse y soltar el arma, que se deslizó por el suelo del helipuerto. Santana se volteó hacia ella, el rostro contorsionado de rabia. «¡Maldita perra!», avanzó hacia Esperanza, pero Alejandro ya se estaba levantando. Con un rugido de furia, se lanzó contra Santana, y los 2 hombres rodaron peligrosamente cerca del borde del helipuerto. Esperanza corrió a tomar el arma, pero sus manos estaban temblando tanto que casi la dejó caer. Cuando finalmente logró sostenerla adecuadamente, Alejandro y Santana estaban de pie nuevamente, intercambiando golpes con brutalidad. «¡Alejandro!», gritó, pero no podía disparar sin arriesgarse a acertarle también. Santana logró empujar a Alejandro contra la barandilla de protección del helipuerto. Por un momento terrible, Esperanza pensó que él iba a caer, pero Alejandro se sostuvo y usó la barandilla como apoyo para dar una patada en el estómago de Santana. El coronel se dobló de dolor, jadeando. Alejandro aprovechó la oportunidad para agarrarlo por el cuello de la camisa y empujarlo contra el fuselaje del helicóptero. «¿Dónde están los otros documentos?», gruñó Alejandro. «¿A cuántas personas más mataste?». «Más de las que imaginas», escupió Santana, un hilo de sangre corriendo de la comisura de su boca. «Y voy a matar a muchas más antes de terminar». «No, no lo harás». Esperanza se acercó, el arma firme en sus manos ahora. «Porque nos vas a contar todo. Todos los nombres, todas las cuentas bancarias, todo el esquema». Santana rió, incluso herido. «Son ingenuos si creen que soy el único. Tengo superiores, tengo socios. Matándome, solo van a irritar a personas mucho más peligrosas». «Entonces nos vas a ayudar a encontrarlas también», dijo Alejandro, apretando el puño alrededor de la garganta de Santana. Fue en ese momento que Esperanza lo escuchó, el sonido inconfundible de helicópteros acercándose. Múltiples helicópteros. «¿Escucharon eso?», preguntó, el corazón disparándose nuevamente. Alejandro miró al cielo, frunciendo el ceño. «No son míos». Santana comenzó a reír, un sonido histérico y perturbador. «¿Realmente creen que vine solo? Mis hombres están llegando. En 5 minutos este lugar va a estar rodeado». Esperanza sintió el pánico comenzar a formarse en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. «Entonces es mejor que salgamos de aquí ahora». «¿A dónde?», preguntó Alejandro. «Nos van a seguir». Esperanza miró el helicóptero de Alejandro, luego a Santana, luego al océano que se extendía infinitamente más allá de la península. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea loca y peligrosa, pero que tal vez fuera su única oportunidad. «Alejandro», dijo, «¿confías en mí?». «Con mi vida». «Entonces, escúchame con atención». Esperanza mantuvo el arma apuntada hacia Santana mientras hablaba rápidamente. «Vas a encender el helicóptero y vamos a salir de aquí. Pero no vamos a tu casa segura en el interior». «¿Entonces a dónde?». «A la Ciudad de México, al despacho donde Carmen trabajaba». Esperanza vio la sorpresa en sus ojos. «Porque acabo de recordar dónde Carmen escondió los documentos originales». Él dije. La pequeña llave dorada que Carmen siempre usaba no era solo decorativa. Era la llave de una caja fuerte en el despacho.
Una caja fuerte que probablemente aún estaba ahí, esperando que alguien fuera lo suficientemente inteligente para conectar los puntos. Alejandro la miró por un largo momento, luego asintió. Está bien. ¿Pero qué hacemos con él? Gesticuló hacia Santana. Esperanza sonrió, una expresión fría que no sabía que poseía. Lo llevamos con nosotros, como nuestra póliza de seguro. 15 minutos después, estaban en el aire, volando hacia el continente con Santana amarrado en el asiento trasero. El coronel había dejado de luchar cuando Esperanza dejó claro que, a estas alturas, prefería verlo muerto que libre. Los otros helicópteros lo siguieron por un tiempo, pero Alejandro conocía rutas que ellos no conocían. Atajos a través de las montañas que solo un piloto militar experimentado sabría usar. Cuando emergieron del otro lado de la cordillera, no había señales de persecución. ¿Cómo sabías sobre la caja fuerte?, preguntó Alejandro cuando estaban volando sobre las luces de la Ciudad de México. Intuición femenina, respondió Esperanza, pero la verdad era más complicada. Carmen había dejado pistas, pequeños detalles que solo tenían sentido en retrospectiva. La llave, las referencias ocasionales a guardar cosas importantes en lugares seguros, la insistencia en mantener una caja fuerte privada en el despacho, incluso cuando los socios cuestionaron la necesidad. 2 horas después estaban en el despacho vacío de abogados en el centro de la Ciudad de México. Esperanza abriendo una pequeña caja fuerte escondida detrás de un estante de libros. Dentro, encontraron no solo los documentos que incriminarían a Santana y sus cómplices, sino también una carta dirigida a ella. Querida Esperanza, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y que descubriste la verdad sobre lo que realmente pasó con tu caso. Sé que puede ser difícil aceptar que fui parte del problema antes de tratar de ser parte de la solución, pero espero que puedas perdonarme. Esperanza continuó leyendo con lágrimas en los ojos, descubriendo que Carmen había pasado los últimos meses de su vida documentando meticulosamente toda la operación de Santana, no solo para redimirse, sino para proteger a otras personas inocentes que podrían ser usadas como chivos expiatorios en el futuro. Hay una carpeta especial para ti, continuaba la carta, con todas las evidencias necesarias para limpiar tu nombre completamente. Pero más importante, hay información sobre una cuenta bancaria a tu nombre en Suiza, con dinero suficiente para recomenzar tu vida donde quieras. Es lo mínimo que puedo hacer después de permitir que tu reputación fuera destruida. Al final de la carta, Carmen había agregado una nota personal. Cuida a Alejandro por mí. Es un buen hombre, pero carga demasiados dolores solo. Ustedes dos merecen una segunda oportunidad de ser felices. Cuando Esperanza terminó de leer, Alejandro estaba a su lado, los brazos alrededor de su cintura. Lo planeó todo, susurró. Incluyendo que nos encontráramos, concordó Alejandro, besando suavemente su cabello. Carmen siempre fue buena para el ajedrez. Siempre pensaba 10 jugadas por delante. 3 meses después, Esperanza estaba en una playa en Cozumel, observando a Alejandro emerger de las aguas cristalinas con una expresión de paz que nunca había visto antes. El proceso legal había sido complejo y prolongado, pero los documentos de Carmen fueron suficientes para no solo limpiar el nombre de Esperanza, sino también para desmantelar toda la red de corrupción de Santana. El coronel y 17 personas más fueron arrestadas, incluyendo políticos de alto nivel y empresarios influyentes. Esperanza había sido completamente exonerada y su licencia para ejercer la abogacía, restaurada. Más importante, había descubierto que era posible enamorarse nuevamente, incluso después de creer que su corazón estaba roto más allá de toda reparación. ¿En qué estás pensando?, preguntó Alejandro, acercándose a ella en la arena y dejándose caer a su lado. En cómo la vida puede cambiar completamente en pocos meses, respondió, acurrucándose contra el pecho aún húmedo de él. En cómo a veces necesitamos pasar por el infierno para encontrar el paraíso. ¿Te arrepientes de algo? Esperanza pensó en la pregunta por un largo momento. El dolor, el miedo, la sensación de tener su vida destruida. Todo eso había sido real y terrible, pero también había llevado a este momento, a este hombre, a esta oportunidad de empezar de nuevo. No, dijo finalmente, ni de una sola cosa. Alejandro la acercó más, y se quedaron así mientras el sol se ponía sobre el océano. 2 sobrevivientes que habían encontrado el uno en el otro no solo amor,
sino redención. Habían luchado contra fuerzas poderosas y ganado, no solo con fuerza, sino con inteligencia, valor y la convicción de que algunas cosas valen cualquier riesgo. En el bolsillo del pantalón de Alejandro había un pequeño anillo que había comprado en Mérida el día anterior. Esta noche, cuando las estrellas aparecieran en el cielo sin nubes, le preguntaría si Esperanza quería construir con él no solo una vida nueva, sino una familia nueva. Y cuando ella dijera que sí, porque ambos sabían que diría que sí, sería el final de un viaje y el comienzo de otro. Un viaje basado no en secretos y venganza, sino en amor, verdad y la promesa de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Después de todo, como Carmen había escrito en su carta final, algunas personas nacen para vivir vidas pequeñas y seguras. Otras nacen para amar peligrosamente y vivir intensamente. Esperanza y Alejandro definitivamente pertenecían al segundo grupo.